mujer latina en la iglesia. Y hoy quiero hablar bajo el tema al borde. Al borde, basado en Mateo 15, 21 al 28, la historia de la mujer cananea. Al borde. Quiero hablarles sobre este tema. ¿Quién no ha estado alguna vez al borde? A estar al borde significa que estamos al extremo final. Significa el borde también, cuando estamos al borde, significa la separación entre dos cosas. Usted puede ver el borde entre la arena y el océano, ¿verdad? Usted sabe que hay un borde entre estas dos cosas, la arena y el océano, y en el medio está el borde. Estar al borde significa estar al borde de la desesperación. Cuando hablamos emocionalmente, en nuestras mentes, en nuestros corazones, como personas. A veces podemos encontrarnos al borde de perderlo todo, al borde de quedarme sin nada, al borde de rendirme, al borde de irme de la casa, al borde de terminar una relación, al borde de lo que sea, hermano. Usted y yo hemos experimentado lo que es estar al borde. Al borde es estar al punto de que algo llegue a su fin. ¿Ya? Al borde significa que estoy a la orilla, que estoy casi, que estoy en el precipicio, estoy al borde, estoy al extremo de una cosa. Eso es estar al borde. Y cuando uno está al borde, uno grita a veces. ¿Ya? Cuando se te acaba la paciencia o cuando está al borde que te estás muriendo, que alguien se está cayendo por un barranco, grita. Y esto me acuerda a la experiencia de mi madre, cuando nosotros como hijos la poníamos al borde. Porque llegó un momento en nuestra vida que ya nosotros éramos juveniles, jovencitos, y nos gustaba estar por la comunidad, por el barrio. Y nosotros en nuestras bicicletas, ya yo tenía mi noviecita, que era Xiomara en ese tiempo, ahora es mi esposa, y uno le gustaba ir a visitar a su noviecita, y mi hermano tenía a su novia también, y nos desaparecíamos. Y aunque mi madre nos dio un celular para ese tiempo para poder contactarla, no contestábamos y la poníamos al borde de la desesperación. Y cuando mi mamá estaba al borde de la desesperación, ella comenzaba, hermana, a gritar el nombre de nosotros desde el balcón de nuestra casa. ¡Reinaldo! Y al frente de mi casa estaba el parque de pelota, el béisbol, y todo ese eco se escuchaba por toda la comunidad, mi madre gritando el nombre de nosotros. Luego ella evolucionó del balcón al carro. Ella se montaba en su carro, iba por la comunidad, gritando nuestro nombre para ver dónde nosotros estábamos metidos y que saliéramos de ese lugar para ella encontrarnos. Y nosotros por vergüenza, para que ella se callara, salíamos de donde quiera que estábamos o íbamos en nuestra bicicleta corriendo bien rápido. Mami, pero cállate, que nos estás haciendo pasar vergüenza frente a la novia. Pero era ella al borde de la desesperación para saber dónde estaban sus hijos porque ya era tarde y no aparecían sus hijos. La historia de hoy es una historia de una mujer que estaba en ese borde de la desesperación. Estaba al punto de la desesperación también. Esta es la mamá cananea que presenta en Mateo 15, que también Marcos 7:24 en adelante habla de ella. Nos narra la historia de una madre cananea que se encontró con Jesús, una mujer que estaba al borde de la desesperación. Esta historia es de una mujer desesperada que al mismo tiempo era marginada. Cuando alguien es marginado o marginada es cuando no es parte de algo, no es parte de la sociedad, que está en los márgenes de la sociedad, no está en el centro, sino que se encuentra al margen porque es un rechazado o rechazada de la sociedad. La historia de hoy no es acerca ni de los perros ni de los panes. Usualmente cuando se predica de esta historia se hace un énfasis. No, ¿qué es la migaja? ¿Qué es el perrillo? ¿Qué es el perro? La historia de hoy no se trata acerca de eso. Cuando usted lee bien se trata acerca de esta mujer que estaba al borde. Una mujer luchadora, una mujer llena de fe. Es interesante que esta mujer no tenía nombre. No le dicen su nombre. Una mujer que no tenía nombre, no tenía cara, solo tenía un label, una etiqueta. Le decían,
una mujer cananea. Una mujer sin nombre, que representa símbolo de opresión, de marginalización o marginalización. En este tiempo, las mujeres eran vistas con menos valor que los hombres. Y tras que le dicen mujer, le dicen que era cananea. Doble marginalización. Pero a pesar de esto, la mujer va donde Jesús, se empoderó, utilizó lo que tenía, tomó acción, tomó una decisión. Va donde Jesús y sus discípulos y comienza a gritarle que tenga misericordia de ella. Y me venía a la mente mientras leía la historia cómo mi madre gritaba con su galillo. Y mi esposa sabe cómo grita mi mamá, que grita duro. Y gritaba mi nombre, Reinaldo, bien duro. Me imaginaba yo a esta mujer dentro de sus entrañas, por el sufrimiento que estaba pasando ella con su hija, gritando, ¡Jesús! Duro. Que la escuchaban. Porque estaba al borde de la desesperación, al borde que la puso a gritar. Esta mujer cananea, como muchas mujeres latinas hoy, es caracterizada por su identidad cultural, religiosa y étnica, no por su nombre o por su condición de ser un ser humano. El término cananeo es un término cargado, ¿verdad?, para describir a esta mujer. Este término se utilizaba tras que era mujer, como dice el autor Lucas, era cananea para describir a los gentiles, a la gente que no pertenecía al grupo de los judíos, a la gente que había sido colonizada, a la gente que había sido conquistada por el grupo de Israel. Canaán, ideológicamente, ¿verdad?, es el símbolo en algún momento dado de la tierra donde fluye leche y miel. Cuando en el caso de Josué va a ¿dónde? A Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Pero los israelitas entonces conquistan a Canaán en el Antiguo Testamento y ahora ser cananeo es símbolo de ser oprimido, es símbolo de que son un grupo de personas colonizadas, es símbolo de desprecio. Así que vemos que esta mujer era cananea, era colonizada, era mujer, colonizada, domesticada por otra cultura. Y era mirada con desprecio. Y esto lo podemos notar cuando los discípulos escuchan diciendo, ¡Jesús! Los discípulos dicen, miren, Jesús, yo quiero que esta mujer se calle la boca. Esta mujer nos está poniendo en vergüenza. Mándala a que se vaya, a que se calle la boca. Pero el texto bíblico dice que Jesús no decía nada. Mientras ella gritaba, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Gritaba, hermano. Estaba al borde. La reacción de Jesús, Jesús reconoce y establece un diálogo con ella, con la mujer cananea. Era mujer y era cananea. Los discípulos con testosteronas, con machismo, decían, Señor, sácala de aquí. Pero Jesús se quedaba callado escuchando a esta mujer y establece entonces un diálogo con ella. Sorprendido con la fe de esta mujer, Jesús quedó sorprendido con la valentía y el esfuerzo de esta mujer. Los discípulos querían que se fuera y que se callara. Jesús la dejó gritar. Jesús la dejó expresarse porque estaba al borde. Al punto que Jesús establece un diálogo y luego del diálogo Jesús le pregunta, mujer, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? ¿Qué es lo que tú quieres? La mujer que estaba al borde le dice, solamente que sane a mi hija. Y el texto bíblico dice que al instante Jesús sanó a su hija y su hija no estaba con ella. Jesús sanó a su hija. Esto es una madre al borde. Se atrevió a cruzar barreras raciales, estereotipos culturales, sociales. Se atrevió a ir por encima del racismo, la discriminación, para que su hija recibiera liberación. Qué gran ejemplo a seguir es esta mujer. Miguel de la Torre, en su libro Hopelessness,
Él critica el concepto de esperanza. Y él dice que a veces la esperanza nos hace daño, porque a veces nos quedamos esperando a que las cosas cambien y no hacemos nada para que las cosas cambien. Y no hacemos nada y no provocamos el cambio. Y a veces el que espera mucho no cambia. Miren, quiero hablar varias cosas con ustedes y retar su mente, su corazón y su espíritu en esta mañana. ¿Qué hago cuando me encuentro al borde? ¿Qué debo hacer? Miren, lo primero que quiero hablarles es, basado en esta historia, cambia la historia. Cambia la historia. Usted no tiene familiares, por no decir ustedes, ¿verdad? Mismo, eso pasa en otro lado. Familiares o gente que tienen el mismo cuento, la misma historia, el mismo melodrama. Desde que por años y años y años y años el mismo cuento, el mismo problema y nunca cambia. La gente tiene que entender que tiene poder para cambiar tu historia. Tú tienes poder para cambiar tu historia. La mujer cananea se negó totalmente a que su historia y su vida siguiera igual. Ella no permitió que un demonio dictara cómo iba a ser su vida y la vida de su familia y la vida de su hija. Ella dijo, yo voy a cambiar esta historia. Ella decidió luchar y pelear por su futuro, por el futuro de ella, el de su hija y el de su familia. Rompió con las maldiciones generacionales quizás. Rompió con generaciones de familia, que quizás había otra en su familia, parece que corría un demonio, me imagino yo, que se pasaba de hija en hija. Ella decidió, mi vida no va a ser así. Ella comenzó a cambiar su historia. Se movió de la región donde ella se encontraba a buscar a este hombre llamado Jesús. Ella se empoderó y dijo, yo tengo poder sobre mi vida, yo tengo poder sobre mi historia no va a ser una historia dictada por un demonio, por una maldición, mi historia va a ser una historia diferente. Y esto me trae a hablar sobre el conformismo. El conformismo es el peor enemigo del ser humano. Imagínate la mujer cananea sentada con su hija endemoniada. Imagínense la película del exorcista, dando vueltas en la cama quizás, virando la cabeza y ella acostumbrada. Si ella se hubiera acostumbrado a eso. ¿Ya? El conformismo es una postura, una actitud hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo de ciega aceptación, independientemente de que si las circunstancias son negativas o positivas, y elimina toda posibilidad de cambio y progreso. El que se conforma con lo que hay. A veces como papá uno dice, confórmate con lo que hay, ¿verdad? Y como hijo, porque tú no tienes poder sobre tu vida, tienes que conformarte. Pero ahora como adulto, tú no te tienes que conformar con lo que la vida te da, con lo que las circunstancias te da, con lo que el contexto te da, con lo que tú tienes. Tú tienes el poder de cambiar tu historia. Pastor, es que yo no puedo. No te conformes. Pastor, es que yo no puedo hacer nada. No te conformes. Sí tienes poder. No te tienes que conformar. Pastor, es que yo soy viejo, yo soy vieja ya. Pastor, es que pastor, no te puedes conformar, amados hermanos, por las circunstancias de tu vida. No te puedes conformar. Tú eres el autor o la autora de tu vida y la puedes cambiar. No te conformes. Tú eres quien lleva, se supone que tú eres el que tengas el timón o el guía, ¿verdad?, de tu vida. Y tienes la habilidad de decir, voy a girar 180 grados, 20 grados para que mi vida tome otro rumbo. Si nosotros estamos aquí hoy, es porque en algún momento de nuestra vida no nos conformamos, porque sabíamos que lo que estaba en nuestros países no era suficiente, no era lo que queríamos para nuestra vida y para nuestra familia. Y decidimos migrar a este país por no conformarnos las cosas que nos ofrecía nuestro país.
Pero ahora estamos en este país y caemos en el conformismo porque estamos muy cómodos y nos conformamos. Hay un libro que yo he estado leyendo que se dice, hay una historia dentro de ti. Ya Dios escribió esa historia. Ahora tú también estás escribiendo esa historia. Y no puedes permitir que alguien más escriba la historia por ti. No te conformes. No te conformes, hermano y hermana. Voy a lo segundo. Jesús te puede ayudar. La mujer entendió que sola ella no podía bregar con el demonio que tenía su hija. No con el demonio de su hija, sino con el demonio que tenía su hija. Eso fue un chiste, hermano. Pero no sé si lo agarraron. Y que había alguien que podía ayudar. Y él había escuchado de que este hombre, los demonios se iban, los demonios se arrodillaban delante de él, que él sanaba a todo tipo de personas, aún su sombra sanaba. La gente se paraba a su sombra para que las personas fueran sanadas. Aún él decía una palabra y la gente era sanada. Y ella dijo, Jesús me puede ayudar. Y fue donde Jesús a pedir ayuda. Quiero recordarle, hermano y hermana, que todavía, aunque usted sea cristiano o cristiana, Dios nos puede ayudar. Y a veces caemos en la dejadez espiritual. A veces nos queremos independizar de Dios. Porque ya sé el inglés suficiente, porque ya tengo el trabajo que necesito para sostener a mi familia. Y comenzamos a independizarnos de Dios. Y dejamos de consultar a Dios. Y dejamos de pedirle a Dios. Y dejamos de... sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida porque ya lo podemos hacer sin Él. Pero como cristianos y cristianas, hermanos y hermanas, todavía Dios nos ofrece esa ayuda. Todavía Dios, cuando oramos a Él y pedimos a Él, Él contesta. Todavía hay gracia y poder disponible aún para los cristianos. Todavía Dios puede contestar cosas pequeñas que nosotros le pidamos como creyentes. Así que no saquemos a Jesús de la ecuación. Si al final de Él es el poder y de Él provienen todas las cosas. No nos olvidemos de eso. Me muevo al tercer punto de esta mañana. Libérate de la mentalidad de oprimido. Libérate de la mentalidad de oprimido. Oprimido significa, ¿verdad? Oprimir, opresión significa oprimir, sofocar, presionar, someter. La mujer cananea le querían meterle opresión. La querían oprimir por su género, por ser mujer, de la mujer. Después por su etnicidad, por ser cananea. Después por su estado económico, quizás era pobre. Ella se liberó de todos esos constructos sociales para poder alcanzar la liberación de su hija. Ella entendió que primero se tenía que liberar su mente para poder alcanzar la liberación de ella y de su hija, hermano y hermana. Si ella se dejaba llevar por su mente, ella decía, bueno, yo soy cananea, no me puedo acercar a este grupo de los judíos. Yo soy mujer, no me puedo acercar al grupo de los hombres. Yo soy pobre, no me puedo acercar a este rabí. De acuerdo a la cultura, yo no puedo estar cerca de este grupo de discípulos de Jesucristo. Ella se liberó su mente que le querían poner ese estigma social. Se liberó su mentalidad de ser inferior, de ser colonizada, domesticada y de tener baja autoestima o sentirse inferior. Ella se liberó de toda esa mentalidad de oprimido y oprimida. Todo comienza con nuestra mente. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que liberarnos de todas esas cosas que nos aguantan y a veces que no son reales, simplemente están en nuestra mente. Pastor, es que yo soy latino, soy latina. El gringo es mejor que yo. Ese tipo de mentalidades. El gringo lo puede hacer mejor que yo. Pastor, es que mi inglés. Pastor, es que soy pobre. Toda esa mentalidad, todas esas ideas que te hold you back, que te aguantan, que no te dejan progresar, tienes que liberarte.
Si la mujer se pensaba decir, mira, es que yo soy cananea, yo soy mujer, que tengo una niña, que está endemoniada, ¿verdad? Y empezaba con la quejabanza, y la queja, y no hacía nada. No iba a encontrar ningún tipo de resultado. Tenemos que liberarnos de todos esos constructos sociales que han puesto sobre nosotros, que nos han dicho, y tenemos que ser libres de ellos. Incluso hay cosas que te han dicho cuando tú eras niño o niña, que todavía te trabajan en la cabeza. Que alguien te dijo, que un maestro te dijo, que un tío, una tía, un papá, una mamá te dijo algo sobre ti, que todavía eso te limita. Y te crees esa mentira que te dijo esa persona. Tenemos que liberarnos de todas esas cosas, hermanos y hermanas. Y quiero concluir en esta mañana, y voy a concluir una conclusión larga, como les gusta a ustedes. Paulo Freire, este tiempo cuando estaba hablándose en Latinoamérica, teología de liberación y misión integral, entre otras cosas, salió este educador, este maestro, y comenzó a hablar de la educación que recibían en Latinoamérica, especialmente en el contexto de Brasil, pero también a través de Latinoamérica. Y comenzó a hablar de concientización. Necesitamos una educación de concientización. Porque usualmente la educación es donde nosotros, él le hablaba de educación bancaria, donde se le pone información en la cabeza de la gente y la gente la recibía y ya. No eran conscientes del proceso. Entonces, concientización para él era saber quiénes somos, conocer nuestro contexto y tener la capacidad de criticar nuestro contexto. No que otro lo critique por mí, sino que yo mismo lo critico, porque tengo ese poder y esa capacidad de poder hacer cambios en mi vida y en la vida de los demás. ¿Es qué poderoso esto, hermano? Y a veces nosotros cargamos una mentalidad colonizadora, desde que nos colonizaron, que llegaron los franceses, los españoles y los portugueses a nuestros países latinoamericanos, y nos han dicho quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer, y todavía eso se ha pasado de generación en generación, y todavía hoy aquí en este contexto norteamericano, en el siglo XXI, todavía vivimos bajo esa mentalidad de lo que me diga el otro, y lo que diga el otro es lo que yo hago. Paulo Freire está diciendo, tú tienes que tomar conciencia de quién tú eres y que tú tienes el poder de hacer cambios en tu vida. Perdón, que grité mucho aquí. Tienes el poder de hacer cambios en tu vida. Hasta que tú no entiendas quién tú eres como ser humano y que tú tienes poder para hacer cambios en tu vida, no va a ocurrir ningún tipo de cambio alrededor tuyo. Y él dice estas palabras. Los oprimidos que se han adaptado a la estructura de dominación en la que están inmersos y se han resignado a ella, están inhibidos de librar la lucha por libertad mientras se sientan incapaces de correr los riesgos que requiere. Y a veces la sociedad ha dictado, mire, esto es lo que van a hacer los hispanos en Estados Unidos. Esto es lo que van a hacer los latinos en Estados Unidos. Para estos trabajos son los latinos en Estados Unidos. Y nosotros como latinos y latinas a veces nos hemos conformado a lo que otros nos imponen. Se fueron aquí la gente, se desapareció todo el mundo. Amén, Rosita, gracias. Y si lo aplicamos a nivel familiar, no, mi familia es así porque mi mamá, mi papá y toda mi familia han sido así. Por lo tanto, mi familia tiene que también ser así. Y a veces nuestra familia, yéndose latinas, yéndose rumbo al precipicio, nosotros pudiendo hacer cambios que cambien nuestras familias. Voy a leer otra nota de Paulo Freire. Afirmar que los hombres, las mujeres, son personas
y como personas deben ser libres. Sin embargo, no hacen nada tangible para hacer realidad esta afirmación es una farsa. Afirmar que los hombres y mujeres son personas y como personas deben ser libres, y sin embargo no hacer nada tangible para hacer esta realidad, esta afirmación es una farsa. Se está diciendo aquí Pablo, tanto el que oprime como el que es oprimido tiene que tomar decisiones en su vida, tiene que cambiar el rumbo de su vida, y no solamente puede ser de pura palabrería, sino que tienes que tomar acción para que tu vida cambie. Si no haces nada tangible, si no haces nada visible, entonces de nada te vale. Miren, y esto es lo que dice Santiago, la fe sin obra es muerta. La mujer cananea tomó pasos concretos para su liberación y la liberación de su hija. Si Cristo nos ha hecho libres, ¿por qué no se nota ni en ti ni en tu familia? Si Cristo nos ha hecho libres, estoy hablando en general, ¿por qué no se nota en nuestras acciones, en nuestra vida? ¿Por qué dejamos que otras personas tengan poder sobre mi vida? Poder sobre mi cuerpo, poder de cómo me veo, poder para que ellos describan quién yo soy. No le demos ese poder a ninguna otra cultura, hermano. Si Cristo nos ha hecho libres, ¿qué pasos concretos estás tomando para crear cambios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la cultura latina aquí en los Estados Unidos? Y Pablo Freire dice, la liberación es tanto para el opresor, para el oprimido, pero el oprimido que recibe liberación tiene la responsabilidad de liberar a sus compañeros y compañeras. Y a veces vemos que el hispano o el latino o latina que llega alto se olvida de sus compañeros y compañeras porque está disfrutando del pastel, está comiendo de la pechuga, mientras los demás hispanos y hispanas y latinos y latinas están comiendo del ala. Pablo Freire dice, esto no debe ser así. Todos debemos alcanzar liberación. Bueno, hermano, voy a concluir en esta mañana para que no se me duerma. Quiero cambiar su mente y su corazón, hermano. Usted tiene más poder del que usted piensa. Pequeños cambios hacen grandes resultados. Pequeños cambios, usted va a ver grandes resultados. Usted no tiene que conformarse con ser la mala de la película o, ¿verdad? Que son los papeles que usualmente le dan a las mujeres latinas en las películas, o es la mala, o es aquello, o lo otro, o es la presa en las películas aquí en Estados Unidos. Ese es el logotipo que le ponen muchas veces a las mujeres latinas y otros que no quiero mencionar. Usted no puede permitir que nadie dicte su futuro. Usted puede cambiar su futuro. Pero tiene que invertir. Tiene que tomar decisiones hoy. Esto me lleva a la historia de las gallinas. Usted sabe que yo tenía gallinas en mi casa. Y las gallinas, nosotros a veces las encerrábamos por diferentes razones. Ya yo he dicho varias historias de por qué. Y a veces se encerraban también para que pollaran los huevos. Pero llega un momento que uno tiene que soltar a la gallina, abrirle la jaula para la puerta de la jaula para que la gallina salga y coma mejor y haga otras cosas. Pero usted sabe que yo liberaba a la gallina y aún manualmente la sacaba a veces de la jaula. Y cuando daba la noche, yo iba a buscar a dónde estaba la gallina. Y la gallina venía todas las noches y se metía a la jaula. A puerta abierta y se metía a la jaula. A veces como latinos y latinas tenemos una mentalidad que necesita ser liberada. Físicamente tenemos un potencial increíble. Si usted analiza su journey, su jornada, el camino que usted ha andado para estar aquí hoy,
en Estados Unidos y todo lo que usted ha hecho y usted lo que usted ha dejado atrás para estar aquí en Estados Unidos, usted sabe lo libre y el poder que usted tiene. Pero a veces en nuestra mente no hemos sido libres y todavía estamos pensando lo que llaman la mente del pobre con la mentalidad de nuestro barrio. Todavía creemos que estamos allí, que todavía yo creo que estoy en la 801, en la calle 34 de Aguilita. Así se llama mi barrio, Aguilita, imagínate, Aguilita. Me imagino que es un águila pequeño. Todavía yo a veces creo que estoy allí, que soy el muchacho de allí. No. Usted puede llamar a su pueblo, a su país, como se llame. Usted ya no es esa persona. Usted no tiene que tener las mismas limitaciones que tenía allá y que yo tenía allá. Podemos hacer más cosas grandes aquí en este país. Pero tenemos que liberar nuestra mente de esa mentalidad que a veces traemos con nosotros de nuestros países. Y en el proceso, si queremos seguir viviendo como vivíamos en nuestros países, tenemos nuevas oportunidades y nuevas cosas y podemos alcanzar cosas grandes en este contexto. Lo que pasa es que la cultura predominante nos quiere decir, mira, los afroamericanos van aquí, los asiáticos van aquí, y los latinos van aquí, y nosotros vamos aquí. Estos puestos son para nosotros solamente. Mientras las minorías nos sigamos conformando, mientras la minoría nos sigamos dejando pisotear, dejando escupir a veces. No todo el tiempo, porque hay gente buena, pero usualmente. Mientras la minoría le sigamos dando los mejores trabajos, dejando los mejores trabajos, las mejores posiciones a la cultura mayoritaria. Mientras las minorías sigamos en los ghettos, en nuestros barrios, entre nosotros mismos y no salgamos a interactuar con la sociedad en general y no dejemos ver nuestras caras, nada va a cambiar en Estados Unidos. Nada va a cambiar. Por eso como iglesia, cada cambio que yo haga en mi familia, hay una posibilidad de que alguien de mi familia, de que uno de mis hijos, de que uno de tus hijos o de tus hijas haga un gran cambio en esta sociedad. No pasemos nuestras limitaciones a nuestros hijos. Nuestros hijos crecieron y se han desarrollado en este contexto. No pasemos nuestra mentalidad de nuestro pueblo, de nuestro barrio, a nuestros hijos. No los limitemos como nos limitaron a nosotros, sino sembremos sueños, posibilidades. Tú puedes llegar a ser alguien grande. Tú puedes llegar a donde tú quieres llegar. No te tienes que limitar a lo que yo hice o a lo que mi papá hizo, o lo que mi abuelo hizo. Tú puedes llegar a ser alguien diferente. Y voy a terminar aquí porque parezco ya un político hablando. Espero que algo de esta palabra se haya quedado en su corazón. ¿La historia de la gallina o la historia de la mujer cananea? Una de esas dos. Lo demás, bueno, está en usted. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, en este día.